En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Sí, presidente, hay una cuenta muy breve. Ha llegado a la Secretaría, primero, una urgencia, se ha presentado urgencia de carácter simple al proyecto de ley que fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctor José Joaquín Aguirre, y el Sistema Nacional de Servicios de Salud, boletín 15.486-11. Y en segundo lugar, hay una solicitud de audiencia del presidente nacional de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, FRENPRUS, señor Aldo Santibáñez, para exponer antecedentes acerca de la no continuidad de los refuerzos COVID y las consecuencias sanitarias de prescindir de sus servicios. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Pudiera informarnos respecto al plazo de indicaciones para el proyecto del Hospital Clínico de la Universidad de Chile? Aprovechamos a saludar a la ministra de Salud que nos acompaña. También se incorpora la senadora Jimena Órdenes, que va a incorporarse también a esta comisión, al director de FONASA, también a Natalia y al superintendente de Salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, el senador Macaya se va a conectar vía online porque viene en camino. Así es. Sí, quisiera justamente porque apremia el tiempo, primero que fijemos un plazo de indicaciones para el proyecto de ley del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y el convenio. Si les parece, demos un plazo de una semana, ¿les parece? De aquí al próximo lunes. Lunes 13. Hasta el próximo, sí. Lunes para que podamos debatirlo el martes, porque está con discusión inmediata. Exactamente. Perfecto. Perfecto. Bueno, ayer tuvimos una reunión, ministra, que sin lugar a dudas un primer approach respecto de lo que debiera ser la solución de la situación crítica que hoy día está enfrentando justamente el sistema privado de salud. Se señaló que efectivamente en los próximos 4 meses, si no se adoptan medidas, pudieran quebrar eventualmente o caer en insolvencia todas las ISAPRES, y adicionalmente pudieran tener un efecto respecto de las clínicas privadas y respecto de los laboratorios clínicos. Y es por eso que nos parece relevante que podamos pronunciarnos respecto de algunos temas que nos parecen relevantes después de la conversación de ayer. Primero, hubo proyecciones que se hicieron, pero que hoy día aparecieron lamentablemente en los titulares de los medios, que hablan efectivamente de un monto sideral y que pagarlos en 24 meses se hace prácticamente imposible, digamos. Entonces, me gustaría que pudiéramos conocer detalle de cómo es posible que un monto de esa envergadura pudiera pagarse en 24... Perdón. Sí. Que un monto de esa envergadura pudiera pagarse en 24 meses. Yo planteé 36 meses pensando básicamente porque el tema del monto y el plazo también es relevante. Entonces, ¿cómo se hace finalmente para pagar una cifra de esa envergadura en ese plazo? Porque yo creo que eso va a llevar de todas maneras, porque estamos hablando de la utilidad de los últimos 30 años del sistema y que se pague en 24 meses. Entonces, ver cómo eso se puede finalmente lograr aquilatar. El senador Macaya había pedido la palabra. Senador Macaya. Sí, gracias, presidente. Agradecerle que tengo que viajar a Valparaíso y conectado, pero me tuve la oportunidad de asistir a la reunión de ayer. Yo quedé con muchas preocupaciones. Creo que acá lo más importante es que en la reunión de hoy día
tengamos de parte del Ministerio, que es la autoridad que está a cargo de esta materia, de la superintendencia, cuáles son las modelaciones que se están haciendo cuál es la cifra que finalmente se asume como la cifra real que tienen que pagar la ISAPRE. Y la pregunta es que si las cifras que se han de alguna manera filtrado son efectivas, si los mecanismos aseguran la sostenibilidad del sistema, porque usted lo ha señalado bien, presidente, o sea, acá ni en 24, ni en 36, y quizás en más meses, estamos hablando, las cifras que por lo menos se filtraron ayer hablaban de 1.400 millones de dólares, que representa las utilidades de todo el sistema ISAPRE durante, no sé, más de 20 años. O sea, si alguien piensa que todas las utilidades del sistema ISAPRE durante 20 años pueden ser pagadas en 36 o más meses, en 40, 50 meses, y asegurar no solamente la sostenibilidad del sistema, todo el efecto cadena que puede implicar que caigan las ISAPRES, sino que básicamente la garantía para los afiliados del sistema de que puedan mantener su cobertura de salud. Cualquier solución que nosotros planteemos tiene que asegurar que los afiliados no se van a quedar intempestivamente sin un asegurador. O sea, una devolución que por monto, por plazo, haga inviable financieramente el sistema no cumple con ese requisito. Y creo que eso es lo que tenemos que ser capaces de transparentar hoy día. O sea, el superintendente la semana pasada transmitió a la comisión del Senado que el tema estaba bien, que el problema estaba controlado. Hace algunos meses lo transmitió de esa manera. Hemos tenido múltiples reuniones y yo de verdad no veo soluciones que sean viables, salvo que nos equivoquemos en las proyecciones o en la información que ha estado disponible arriba de la mesa. Yo creo que por eso hay que tener claro cuáles son las modelaciones que están presentes y preocuparse además, y lo digo solamente con esto termino, de la responsabilidad del Estado en esta materia. Y cuando hablo del Estado, hablo del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo que nosotros integramos, porque acá en esto, y yo creo que la Comisión, la ministra lo sabe, hay inversionistas extranjeros grandes que han cumplido con las instrucciones del regulador al momento de hacer inversiones en Chile, y ahora el Estado de Chile le está diciendo que lo hizo mal, pues, al seguir esas circulares, al seguir en el fondo las instrucciones originales. Acá a mí no me interesa ni cuidarle el bolsillo a la ISAPRE, ni cuidar al inversionista extranjero, pero sí tener la claridad de que si hay reglas que se cumplieron y hay demandas que se han presentado contra el Estado de Chile, hay una responsabilidad pecuniaria importante del Estado que tenemos que ver cómo ser capaces de anticipar cualquier daño al patrimonio del fisco y obviamente, lo más importante, asegurar que los afiliados no se van a quedar intempestivamente sin un asegurado. Eso es, presidente, y yo por lo menos de la reunión de ayer, la información que tengo todas las gráficas que se presentaron y le pido la excusa a la ministra por no haber podido asistir. Me quedo con las mismas dudas que tenía por lo menos respecto a la viabilidad del sistema para adelante. Perfecto. Senador Kass, senador Castro. Bueno, primero saludar a la ministra, al superintendente, al director de FONASA, a todo su equipo. Yo creo que hay una parte positiva que lo ha dicho y es que hay un cierto consenso del problema en el cual estamos viviendo y yo genuinamente veo al gobierno preocupado y ocupado de buscar una solución, ¿ya? Eso es lo primero. Quiero partir diciéndoles que me alegra porque creo que es el punto de solución entre todos. Segundo, creo que ya hemos dicho esto 1000 veces, pero esto es una pecado de omisión del mundo político, legislativo de años, ¿eh? Años, de que terminaron los tribunales haciendo una pega que nos correspondía a nosotros los políticos. Y tercero, voy a ser muy breve en esta intervención, repetir la pregunta que hice ayer, en el fondo, y que se la comenté al superintendente antes de irme, que era en el fondo las modelaciones a futuro, porque al final, si es que el problema que todos diagnosticamos es que estamos todos de acuerdo, la solución que nos propongan tiene que tratar de solucionar ese problema. Entonces, si es que partimos la reunión de ayer con proyecciones, yo esperaba que después de las propuestas me hicieran de nuevo las proyecciones con las propuestas, para poder saber si es que efectivamente la solución nos resuelve el problema que todos coincidimos que tenemos. Así que yo no me largo más, sigo pensando que hay buena fe del gobierno, no tengo por qué no creerlo, porque creo que han sido bastante consistente, por lo menos en sus reuniones con nosotros. Sé que hay restricciones políticas, no soy ingenuo, pero he sentido que el gobierno se está moviendo en la dirección correcta en su responsabilidad de gobernar, y que eso tiene costos
como todo, ayer había un buen clima, a pesar de que habían varias sensibilidades políticas en la mesa el día de ayer, pero creo que había un buen clima dentro de todo para que podamos buscar una solución. Así que yo solo estoy a la espera de las proyecciones y algo que dijo usted, presidente, que ojalá también estas proyecciones sean consensuadas por expertos externos, o sea, que no tengamos el problema de que hayan cuestionamientos, de que si al final uno cree A y el otro cree Z, no nos sirve. Ojalá que haya un cierto debate académico de decir si esto es la realidad. Sí, senador Castro, antes que nada quisiera hacerme cargo de lo que plantea el senador Kass y coincidir con él. Primero, nosotros vemos un ánimo del gobierno en términos de entender que no se puede proceder a una solución estructural cuando estamos tratando de resolver una contingencia. Y eso lo ha manifestado la propia ministra. Y tampoco se puede desconocer que acá el gobierno asimiló el impacto de la política político-sanitario que tiene una quiebra sistémica. Entonces, yo quisiera también valorarlo nuevamente. Ahora, yo coincido con el senador Kass que en términos de las proyecciones, de las cifras, esas tienen que estar validadas y saber efectivamente, porque si vamos a enfrentarnos a una situación de un monto que deba volverse vía excedente, y por eso vuelvo a insistir, en los plazos referidos, yo creo que tiene que también tener viabilidad para darle sustentabilidad financiera al sistema, porque de lo contrario acá podemos buscar otro camino para la misma quiebra o insolvencia de todo el sistema. Entonces tiene que haber racionalidad en ese sentido. Senador Castro y senador Kass. Yo creo que la reunión de ayer fue una reunión muy contundente, es una reunión donde se pusieron las cartas sobre la mesa, se mostró un itinerario, se desmistificó la idea que tenían algunos de que el gobierno quería dejar caer a las ISAPRES y prefería el colapso y se podría hasta solazar de no hacer nada para que murieran solas. Eso quedó fuera de la discusión. Se mostró un plan de intervención a través de un proyecto de ley corta y las proyecciones, concuerdo, y así como lo dijo el superintendente, son aproximaciones que se tuvieron a la vista, que tienen rangos de hasta 1.400 millones de pesos, como se dijo, son las estimaciones iniciales. Está claro que eso está sujeto a eventuales cambios que puedan darse en el tiempo, pero seamos sinceros, aquí estamos frente a un escenario real de búsqueda de resoluciones que permitan salvar a esos 3 millones de personas. Más que la industria, que uno puede tener más o menos sintonía con la industria, yo no la tengo, desde el punto de vista político. Yo creo que sin fallo de la Suprema, igualmente era necesario intervenir el sistema y llevarlo a un escenario de seguridad social, llevarlo a un cuadro distinto, sacarlo de la judicialización, obviamente ahora sacarlo de las cifras rojas, pero no para mantener más de lo mismo. Entonces, en ese plano, yo que fui quien señaló además las cifras en el punto de prensa, porque no estábamos en una reunión secreta. No. Era una reunión con 20 parlamentarios, con todo el espectro político. El Ejecutivo fue claro en mostrar rangos de aproximación y así... Y pidió prudencia respecto a las proyecciones. Y así se comunicó, pero tampoco era posible, presidente, sostener una incertidumbre, porque el festival de opiniones que había hasta antes de ayer respecto a la magnitud del problema, me parece que pone la pelota al piso para decir si esto es un problema serio, grave, de magnitud, ceros más o ceros menos, de gran magnitud, y sobre eso tenemos que hacernos cargo. Entonces, yo llegaría hasta ahí para poder seguir avanzando en... Senador Kass. No, muy breve, presidente, solo para complementar. Yo creo que aquí, en la cifra futuro, para que no nos quedemos solo en el tema del fallo de la Corte Suprema. O sea, creo que hay un gran problema de las devoluciones y que usted y el senador Macaya tienen mucha razón de que tiene que ser sustentable cómo solucionar esa parte del problema, presidente. ¿Cierto, presidente? Sí. Pero en el fondo hay otro problema también de largo plazo, que en el fondo es cómo hacer sustentable el sistema. Entonces son dos elementos que hay que entenderlos como problemas distintos y que ojalá que más allá de que el gobierno tiene todo el derecho a hacer una reforma contundente en miles de otros temas relacionados con la salud, incluyendo FONASA, creo que tenemos que en este proyecto corto hacerse cargo también de que no tengamos a la vuelta de la esquina en 12 meses más de nuevo el problema de que el sistema no da nomás y termina en tribunales. Senador Flores y luego la ministra. Senador. Muchas gracias, presidente. Bueno,
Yo tengo buen día, el mismo ánimo y el mismo espíritu con que ayer los parlamentarios nos manifestamos frente a este problema que la ciudadanía había venido resintiendo, producto, yo creo, y es mi opinión, de una postura bastante alarmista por parte de las ISAPRES, digamos. Despejado el escenario, que no va a haber plata pública para hacer ningún tipo de salvataje, despejado el ánimo del gobierno por fortalecer FONASA, cuestión que hemos venido insistiendo durante muchísimo tiempo, mucho antes de que se genere cualquier este tipo de coyuntura. Entendemos que el sector público puede ser efectivamente eficiente y que los pesos destinados a atender desde el sistema público pueden ser muchísimo más rentables para el Estado de Chile que estar comprando servicios al mundo privado, donde ya sabemos y está claramente demostrado que en cada paso de la cadena evidentemente hay utilidades de por medio, es decir, natural, si no, no existiría. Y eso, cuando se usa en términos un poquito desmedidos, la verdad es que termina encareciendo servicios que pudieran ser perfectamente otorgados, en este caso, en mejores condiciones, particularmente de FONASA. Bienvenida la modernización y fortalecimiento de FONASA. Yo, la verdad es que ayer cumplí la solicitud del Ministerio de no dar cifras, excepto que ya estaban todas sobre la mesa, incluyendo algunas que nunca supe ni nunca escuché en la exposición de ayer, ni tampoco leí y revisé los documentos después de esta discusión entre el gobierno y la oposición respecto del plazo que se le daría. Jamás escuché 36 meses ni tampoco 24. No sé dónde salió. Por eso, pero la verdad es que no la he leído, no la he visto, no la he escuchado, en fin. Alguna información secreta debe tener nuestro presidente. Presentamos un proyecto de reforma constitucional. Ah, ya, está bien. Fue una propuesta nuestra. Pero fue la propuesta. Sí. Pero ayer lo que salía en los medios era que el debate era si el plazo para devolver era 24 o 36. No, y respecto de qué se devuelve, porque no sabemos qué se devuelve, porque nosotros estábamos hablando básicamente, perdón, quiero aclarar el punto, porque estábamos hablando básicamente de ¿Me va a restar los minutos? no, presidente? los menores de 2 años. Es que quiero aclararlo para los efectos de, porque ese es el cumplimiento del fallo, decía relación con la devolución respecto del cobro excesivo, del cobro de los menores de 2 años que estaban en los planes de salud. Entonces, claramente eso equivale a 100.000 millones, más o menos, que efectivamente poder pagarlo en 36 meses nos parece razonable. Disculpe, senador Fares. No, está muy bien. Bueno, aclarado el punto, entonces no hay nada oficial respecto de en qué plazo devolvería. Lo que sí está claro en que pudiese ser, esa es la intención del gobierno, en una modalidad tal vez voluntaria, mixta, entre devolución a través de prestación de servicio y plata. Ese es un tema que hay que zanjar porque la expectativa de la ciudadanía yo creo que está bien marcado. Bien marcado. Ahora, me parece que vamos en el camino correcto. Primero, colocando el estado del arte en el nivel y en el sitio que corresponde. Un sitio con prudencia, con precaución, y yo aquí quiero felicitar a la Superintendencia de Salud porque teniendo la información, la verdad es que se ha manejado con mucha cautela justamente para no generar un oleaje que no corresponde, mientras tanto el Ministerio y FONASA no tengan preparada la propuesta. Y aquí yo hago, presidente, por su intermedio, 2 preguntas. ¿Se sabe más o menos, o se estima más o menos, cuándo pudiera ser el plazo de presentación del proyecto, entendiendo que todo depende de cuándo la Superintendencia resuelva lo que la Corte Suprema preguntó? ¿Cuánto se debe y cómo se cumple el fallo? Esto es, cómo se paga y bajo qué modalidades se paga y en qué condiciones se paga. Porque de que se paga, si ese es el fallo, está claro. Independientemente de que los niños no pagan, eso ya está archi resuelto y archi despejado. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque el Congreso tiene que prepararse. Y la pregunta secundaria que subyace en esto es ¿cuándo estima o cuándo cree el gobierno que podrá estar esto resuelto? Porque eso va a depender exclusivamente de las urgencias que le ponga el gobierno. Si el gobierno insiste en ponerle urgencia suma, discusión inmediata, ya podemos acotar los plazos. Y tal como lo ha señalado el presidente de la comisión y todos los miembros de esta comisión, la voluntad es resolver y resolver bien. Hasta ahí quedo con esas 2 preguntas, presidente. Presidente, muy breve. Senador Macaya. Sí, muy breve. Yo quiero reiterar una cuestión que ojalá sea resuelta hoy día por las presentaciones del gobierno. Yo personalmente
valorando y siempre con el respeto, la disposición siempre a dialogar y a conversar. Yo no soy tan optimista respecto a la reunión de ayer, porque a lo mejor, y lo ha dicho muy bien el senador Iván Flores, a mí me faltan números, porque si el gobierno va a buscar el equilibrio financiero del sistema, la pregunta es cómo logramos el equilibrio financiero en una industria a la que se le... una industria que mueve 300.000 millones en 2 años y que le quiere hacer pagar 1.000 millones. O sea, a mí no me dan los números por lo menos. O sea, si las utilidades de los últimos 10 años son cerca de 1/10 del número filtrado, ¿de dónde va a salir la plata para que el sistema no quiebre? O sea, yo creo que esa es la pregunta que se tiene que resolver para entender qué tienen que esperar básicamente los afiliados al sistema de ISAPRE en Chile. Ministro. Y superintendente, que fue el hombre de los números. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Saludar por su intermedio a los senadores y a las personas que están presentes a través de la conexión. El doctor de la Torre, buenos días. Carolina Goich, hola, buenos días. Así es. Bueno, Aprovecho primero saludarla. agradecer el ánimo y primero la convocatoria de la reunión de ayer. Nosotros como ministerio y como gobierno vemos de forma positiva el hecho de que efectivamente exista un consenso transversal respecto a la necesidad de abordar este tema y de llegar a una solución que permita proteger a los 3 millones de afiliados. Nosotros ayer efectivamente organizamos una reunión en la cual pedimos transparentar a pesar de que les pedimos prudencia y que no se difundieran las cifras, pero transparentar los análisis preliminares que tiene la superintendencia. Algunas cifras, recordemos que ya habían aparecido por las mismas ISAPRES, de manera de que se entendiera la magnitud del problema, desde el punto de vista de que esto no es un problema banal y que por sentido de responsabilidad y de garantía de acceso a la atención de las personas y la mantención de sus coberturas financieras y acceso a las atenciones de salud, tenemos que hacernos cargo. Y si no, uno no justifica desde el punto de vista del tamaño del problema, es difícil también el explicar por qué el gobierno se va a comprometer, involucrar en tratar de solucionar o dar una solución a este tema. En ese sentido, nosotros ayer dijimos que teníamos varios objetivos. Primero, tenemos que dar cumplimiento a la sentencia de la Corte, porque nosotros no podemos generar una crisis de institucionalidad no dando cuenta de lo que está fallando otro poder, como son las Cortes, que también estamos con un objetivo de resguardar los derechos de las personas que optaron por ser parte libremente, por ser parte de los seguros privados, y que también, producto de esta situación de inestabilidad, también de los aumentos de los precios de los planes, se ha generado un aumento del traspaso de beneficiarios de ISAPRE a FONASA, y que son personas que por costumbre y por uso están habituados a la atención en los prestadores privados, y que nosotros vemos que es necesario, por lo tanto, mejorar la cobertura financiera del seguro público en el uso de los prestadores privados, de manera de que no se pierda parte de la cobertura que efectivamente es distinta en el asegurado ISAPRE al de FONASA Libre Elección. Y por eso también nos hacemos cargo de una propuesta que considera ambos elementos. Nosotros lo que dijimos taxativamente es que lo que estamos estableciendo es una progresividad o gradualidad en el cumplimiento del fallo. Teniendo la obligación de dar cumplimiento con el fallo, lo que consideramos que es prudente y responsable es, dada la magnitud del problema, dar una gradualidad en el cumplimiento del fallo. Es decir, el fallo se cumple pero de forma gradual, porque si nosotros cumplimos en el momento cero, se produce una crisis financiera que lleva, lo que nosotros mencionamos es que en la análisis de la superintendencia, y el superintendente lo puede dar con más detalle, lleva a que en 4 meses se afecten los indicadores de la ISAPRE. No dijimos que llegaran a la quiebra, sino que se empezaban a afectar ya los indicadores que hace seguimiento la superintendencia. También tenemos una obligación o un acuerdo incluso con los asesores vuestros que estuvieron trabajando con nosotros en el verano respecto a que no debería incurrir esto en gasto fiscal, que es una postura bastante transversal también en todos los grupos con los que hemos conversado. También nosotros estamos estableciendo como condiciones para esta solución el exigir una mayor eficiencia a las ISAPRES para converger a un equilibrio financiero. Lo que nosotros estamos planteando es dar condiciones que son básicamente tiempo,
y algunas exigencias de eficiencia en las ISAPRES, de manera de que ellos logren converger hacia un equilibrio financiero. Nosotros no podemos producirles el equilibrio financiero porque son ellos los que administran sus negocios, pero sí podemos otorgar un plazo para que converjan a un equilibrio financiero, y eso vemos que requiere de algunas medidas que sí podemos obligar en una ley corta, como es el tema de los mecanismos de pago a los prestadores, hacerlos más eficientes, como son los mecanismos, por ejemplo, de ventas, los gastos que tienen en la administración, que quizás podrían también controlarse. Son ese tipo de elementos que nosotros pensamos que ayudarían a que en este plazo que nosotros estamos dando, como un plazo en el cual ellos puedan converger al equilibrio financiero, asegurar condiciones que realmente permitan llegar a ese equilibrio financiero. También estamos planteando mejorar las atribuciones de la Superintendencia de Salud para los temas de cambio de los indicadores, o cuando haya que se pueda entrar con controladores, que no queremos que se llegue a esa situación, sin embargo. Y, como mencionaba, estamos planteando por fortalecer y modernizar la protección financiera y sanitaria de los beneficiarios del FONASA. También hemos planteado que todos estos cambios deberían ser voluntarios, y, como se mencionó aquí por los senadores, también planteamos que no deberíamos ocupar esta situación para avanzar o promulgar agendas de cambios estructurales más de fondo. Eso es lo que pensamos nosotros, lo que no significa que nos abstengamos a presentar cambios de fondo, y que ustedes también lo puedan hacer después de que resolvamos o mientras estamos resolviendo esta situación. Nosotros, por eso, insistir, las cifras que presentamos las presentamos como escenarios de proyección de cifras que son, en promedio, la situación de las ISAPRES no es homogénea, son heterogéneas, y son situaciones promedio que hay que seguir afinando para llevar a los caso a caso, y nos sirve a modo de argumento respecto de la magnitud del problema. Nosotros no podemos, y de hecho no confirmamos el tamaño de las cifras, pero sí decir que de ese orden más o menos estaban hablando también con la gente de ISAPRES que comunicó en algún momento las cifras. Decir que, por supuesto, que estamos plenamente conscientes que cualquier propuesta que nosotros hagamos y que incluye esta gradualidad tiene que, de alguna forma, apuntar a realmente poder converger a un equilibrio financiero. Y por eso es que también nosotros, cuando hablamos de plazos y mecanismos de devolución, el número de cuotas, por ejemplo, también era título referencial, porque efectivamente el modelamiento nos va a decir si eso puede dar una oportunidad de que efectivamente converjan y qué medidas podrían ayudar a que logren el equilibrio financiero, y eso es bien exigente, porque la situación es exigente. Entonces, también hay que entender eso. Y también hemos planteado de que para nosotros es importante el que no haya retiro de utilidades mientras exista deuda con los afiliados, que ese es otro elemento que también algunos entendieron que era que no había retiro de utilidades nunca más. No, nosotros estamos hablando simplemente de que no haya retiro de utilidades mientras se mantengan las deudas, y que todos los mecanismos de ajuste de precios que tenemos legales siguen cursándose normalmente. Por eso, de hecho, las cifras todavía no tenemos estimado cuánto es el efecto del ICSA, que va a aumentar los ingresos, y en ese sentido concuerdo con el senador Cast y también con el senador Macaya en lo que refirió el senador Castro, de que es muy importante el que tengamos mucha transparencia de las cifras y de los modelamientos, y que justamente ese es uno de los trabajos que nosotros seguimos haciendo y que vamos a seguir haciendo junto con ustedes, como para afinar exactamente los temas. De todas maneras, lo que nosotros dijimos de plazos tiene relación con que desde el momento que el planteamiento nuestro, que se haga la circular de la superintendencia basada idealmente en el proyecto de ley que ya estaría aprobado, porque nosotros queremos entrar con el proyecto de ley ahora en marzo y darle que sea un solo proyecto y darle urgencia, por supuesto, para salir, ojalá antes de la circular. Y eso también estamos afinando todos esos temas. Lo que nosotros pensamos es que las devoluciones que están definidas por la Corte, que es vía excedentes, nosotros no estamos haciendo ningún cambio en lo que define la Corte. La Corte dice es por excedentes. Al decir que es por excedentes, es mes por mes. O sea, a las personas no se les va a entregar un cheque, sino que mes a mes se les disponibilizarían los fondos en la forma regular como se distribuyen los excedentes en las ISAPRES, y una vez al año, que es en enero de cada año, si la persona no ha usado esos excedentes, se le devuelven. Eso es lo que nosotros estamos planteando.
Si fuera el mecanismo regular, nosotros pensamos que los meses que se cobró en exceso deberían ser los mismos meses en que se devuelve. Eso no son 24 meses. Yo no sé por qué apareció eso en la prensa de 24 meses, porque los 24 meses no se referían a ese tema, sino que la devolución debería ser mes por mes, así como se cobró en exceso, así se devuelve. Salvo que en nuestros modelamientos indiquen que en realidad ese plazo hay que alargarlo y que lo tengamos que poner en la ley. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, en esa gradualidad, en el momento cero empiezan las devoluciones, se hace la suspensión del cobro de los menores de 2 años. En el momento cuando parte y la tabla de factores se pospone en el tiempo su aplicación, porque hacer los 3 cambios al mismo tiempo produce la caída de los indicadores en el corto plazo. ¿Cuánto se pospone? Ahí es lo que nosotros estamos pensando que podría ser alrededor de 2 años. Pero también depende de la modelación, pero eso podría ser aproximadamente ese tiempo. Es decir, hay gente que la baja que implica la tabla de factores no partiría en el momento cero, sino que se postergaría, pero empezaría a recibir las devoluciones desde el primer mes. Y eso pensamos que de alguna forma atenúa el hecho de que efectivamente empiezan las devoluciones y después le van a seguir las devoluciones por el tiempo que definamos de acuerdo a los análisis que hagamos de modelamiento, que no necesariamente van a llegar al equilibrio financiero, porque nosotros, y pienso yo que el Congreso tampoco, tenemos que garantizar ese equilibrio, sino que generar unas condiciones para que las ISAPRES, por su esfuerzo, logren ese equilibrio financiero, pero que sea un escenario factible, o sea, no sea un escenario imposible. Y eso es justamente lo que nosotros estamos trabajando bien transparentemente. Eso es lo que estamos tratando de trabajar. Y seguimos en ese análisis. Es complejo porque aquí el fallo habla de contrato a contrato, porque en cada plan hay distintos, o sea, hay cada contrato y persona a persona hay que ir calculando de los que están incluidos en un mismo plan cuál es el efecto que tiene el fallo. Y eso se ha estado trabajando, hemos estado trabajando con el Ministerio de Hacienda en justamente hacer estas simulaciones que variables podrían mejorar justamente el ejercicio financiero de manera de garantizar que puedan tener una oportunidad de equilibrio financiero que no es igual para todas las ISAPRES. Hay algunas que están más desafiadas que otras. Y cuántos son, y si la cuota, por ejemplo, las devoluciones son en más plazo o menos plazo, ¿qué efecto tienen? Todos esos elementos los estamos analizando, hemos estado todo el verano trabajando. Sin embargo, es un trabajo complejo y nosotros efectivamente pensamos de que hay que hacer toda una presentación de los modelamientos y traer otros expertos, etcétera, para que analicen las cifras y lleguemos a un consenso respecto de los plazos. Y superintendente. Superintendente y luego senador, o el senador Castro quiere incorporar algún otro elemento. Ok, superintendente y luego el senador Castro. Sí, gracias, presidente. Bueno, la verdad es que yo quiero, para tratar de responder las preguntas de ayer, volver a explicar conceptualmente el ejercicio que hicimos ayer, ¿ya? Porque finalmente había demasiada preocupación respecto de las cifras más que del ejercicio, ¿ya? Y el ejercicio era situacional porque estábamos hablando de un modelamiento tipo para poder entender la dimensión del problema y los efectos de las distintas posibilidades que existían por la vía administrativa y la necesidad, por tanto, de generar vías que fueran legislativas si se requería ir más allá respecto a lo que podíamos por parte de la superintendencia, que es lo que ha planteado muy bien la ministra. Entonces, por esa misma razón se solicitó que nos abocáramos fundamentalmente a los conceptos detrás del modelamiento más que a los números, porque se iba a generar lo que se genera hoy día, ¿no? Entre expectativas o situaciones de si esa es la cifra o no, cuando esa no es la discusión, por lo menos en este momento. Yo les quiero decir que ya hemos pasado de la fase de modelamiento al trabajo individualizado contrato por contrato. Se le solicitaron a las ISAPRES la información para poder precisar ya las cifras. No obstante eso, las proyecciones son muy complejas en este mercado. Tanto así que las mismas ISAPRES, cuando nosotros le pedimos proyecciones a través de los forecasts, no hacen más que 4 meses, porque no tienen posibilidad de hacer proyecciones que sean más precisas, ¿ya? Entonces son proyecciones muy a corto plazo y obviamente ejercicios que requieran más largo plazo pueden ser inexactos o pueden tener algún grado de dificultad. Por eso que
los números no son necesariamente aquello que nos fijamos, sino que cómo se realiza el ejercicio. Y en ese sentido nosotros establecimos ayer, digamos, a partir de un mes tipo y el comportamiento de un año tipo, cómo se generarían estas variaciones, etcétera, etcétera. Entonces, fundamentalmente lo que vimos ayer fue la dimensión del problema y que efectivamente muchas de las alternativas administrativas no alcanzarían para resolver el problema de buena forma, ¿ya? Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, a propósito de la pregunta del senador Kass, efectivamente lo que tenemos que hacer es eso, ¿ya? A partir del diagnóstico que ayer compartimos, es ya empezar a trabajar con datos precisos que las mismas ISAPRE están entregando, ¿ya? Para poder hacer estas proyecciones y estos modelamientos que ya ahora con estas cifras tienen que responder a lo que ha planteado la ministra, ¿no? ¿Cuál es el mejor escenario? No podemos nosotros resolver por la sola vía de los cálculos un problema de administración o gestión de la ISAPRE, pero sí otorgar un marco que sea factible, digamos, ¿no? De poder enfrentar esta situación de la mejor forma posible para no afectar a las personas, que es el objetivo central de la solución que se está planteando fundamentalmente ahora, ¿ya? Y obviamente el proyecto de ley que va a ser entregado en marzo, durante toda esta semana estamos en paralelo trabajando esos modelamientos para que la información pueda estar lo más precisa posible y se puedan construir los articulados correspondientes, pero podremos llegar en algún momento a la conclusión de meses más, meses menos, pero la fórmula puede perfectamente convenirse previamente a tener en específico los datos, las cifras concedidas, digamos, ¿no? De hecho, el cumplimiento progresivo del fallo que plantea la ministra puede requerir incluso más tiempo de emisión de la circular, ¿ya? Porque podríamos tener una circular que por no tener posibilidades de ir más allá termine siendo insuficiente, generando un escenario de mayor incertidumbre y requiramos más tiempo para hacerla compatible con el proyecto de ley que se pueda estar discutiendo. O sea, son muchos elementos que hoy día también tenemos que ir discutiendo tanto en el trabajo del prelegislativo como evidentemente una vez que ingrese el proyecto de ley. Y ahí tenemos que tratar de ver cómo se logra congeniar ambas cosas, ¿ya? Y claro, se hablaba de 36 meses de devolución en algunos ejemplos, porque lo explicó bien la ministra. O sea, nosotros podemos, por el régimen de excedente, establecer la devolución mes por mes. Se generan 36 meses de deuda, 36 meses de devolución. Si los modelamientos implican que tiene que haber mayor cantidad de meses para el pago de la deuda, ya que no respete o que no sea este principio del mes por mes, debiera estar entonces la ley esa atribución o esa cantidad de tiempo, ¿ya? Para poder resguardar aquella solución. Entonces, no es que sea ese el tiempo que se esté considerando, sino que es el máximo por la vía administrativa, ni tampoco lo de los 24 meses, que también es parte de los modelamientos que tenemos que ir viendo a propósito del cumplimiento progresivo del fallo. Antes de darle la palabra al senador Castro, si me permite, simplemente, por lo menos clarificador. O sea, lo que ha dicho el superintendente, primero, que respecto de los montos, se requiere afinar justamente ese esfuerzo para los efectos de saber cuál es la dimensión del problema. ¿Ah? Todos sabemos que el problema es grave y, por tanto, esto puede producir un problema de insolvencia del sistema de la ISAPRE y podría también arrastrar a las clínicas privadas y laboratorios clínicos. Segundo tema que hemos dicho, que respecto del plazo, se requiere también un modelamiento que dé viabilidad justamente financiera al sistema y que hay que estudiarlo en el trabajo prelegislativo. Esto es para dar tranquilidad también, porque pudiera generarse también un nivel también de incertidumbre adicional por información que ayer se ventiló. Y tercero, que es una pregunta, si está descartado que esto sea a través de dos instrumentos legales y se va a existir en un solo proyecto, pensando básicamente en el seguro catastrófico de salud que está en comisión mixta y que pudiera resolver el tema de fortalecimiento de FONASA en tiempo récord, digamos. O sea, podríamos resolverlo en 3 semanas. Entonces, yo le pido al Ministerio igual que eso lo evalúe. Senador Castro. Sí, a ver, para precisar bien las cosas, yo creo que aquí es muy importante que desde el punto de vista del regulador hay una cuantificación que al final tiene que ver con la magnitud
y el tipo de los miles de contratos que existen en el sistema privado. Si yo tengo los N contratos que existen, si yo les aplico la nueva tabla de factores, si logro un precio nuevo, distinto, más bajo, yo logro sacar la diferencia y esa diferencia la multiplico por el N y tengo la deuda. Voy a ponerlo en simple. El promedio de la deuda, que son las estimaciones que ayer se hicieron con rangos de límite inferior y rangos de límite superior de hasta 1.400 millones de pesos y todo eso. Todos entendemos que navegamos en esa banda, más o menos, de lo que puede ser la deuda. Ahora, en la aplicación, para precisar bien, porque estos son temas complejos, lo que yo desprendo es que llegado el 30 de mayo, ojalá con ley corta aprobada, el superintendente dicta las resoluciones para aplicar el fallo de la Suprema. Y en esas resoluciones debiera decir, o podría decir, que la aplicación de la nueva tabla para cada contrato va a tener un rango de duración de hasta 2 años, para aplicar plenamente la tabla de factores a cada uno de los miles de contratos. Porque lo que sí tenemos claro, en el momento que a mí se me aplique mi nuevo precio, desde ese momento yo soy acreedor de mi devolución. No, desde el principio. Ya, entonces la pregunta es, ¿vamos a saber en un solo acto entonces cuáles son las diferencias de precio de los precios finales nuevos con los precios actuales y por lo tanto la magnitud de la deuda de cada caso? Lo vamos a saber desde el principio, si es así o no. Y eso es lo que quiero comprender, porque es distinto que se me aplique la tabla nueva y el precio nuevo, y ahí yo exijo devolución en 2 años, a que sea al principio. Superintendente, ministra, ¿sí? No, explica usted. No, es que, a ver, lo primero respecto de los precios, los precios que se cobran a las personas, ¿ya?, están compuestos de la siguiente forma, ¿no? El plan base, que se calcula por un precio base por el factor, ¿no?, por la suma de los factores asociados a los componentes de tu grupo familiar. Pero adicionalmente a eso, también tú tienes por cada contrato otros elementos que constituyen el precio que te cobran finalmente y que están fuera de discusión todavía, como por ejemplo la prima GES, ¿ya?, como por ejemplo el CAC, o todos los elementos que van constituyendo finalmente el precio final que te cobran. Entonces, muchos de los precios a la vista son precios que están constituidos por todos estos elementos. Y hoy día debemos despejar esos elementos para poder depurar efectivamente esa deuda y ver cuánto es lo que se atribuye exclusivamente al cálculo del plan base, descontando obviamente todos los otros elementos que pueden ser diferenciales en un mismo plan, en un contrato determinado para una persona o para una familia respecto de otra. No sé si me logro explicar. Entonces, por eso que la depuración es relevante. Es que depende por... no hay una prima GES única en el mundo de las ISAPRE. Y es diferenciado y es un tema que va a ser controversial. Perdona. Sí. O sea, está en un F, ¿no? Sí, es un tema, perdón, es un tema... Es que depende la ISAPRE. Sí, pero perdón, es un tema también relevante para este tema, porque muy relevante. O sea, es un tema que puede ser incidente, porque efectivamente podemos tener un fallo respecto de las primas GES, la podemos tener durante este mes o el próximo. Sí. En cualquier minuto. Y eso pudiera generar o un golpe de gracia, quiero decirlo, porque o más allá del esfuerzo que uno pueda hacer, y por eso es tan importante que la solución legislativa vaya pensando también un eventual fallo adverso o en iguales condiciones que pudiera darse por parte de la Corte Suprema. Sí, yo, presidente, si me permite, el año pasado, cuando expuse la situación de la ISAPRE, planteé 3 hitos, ¿ya?, que podrían generar complejidades, ¿no? El primero tenía que ver con el fallo de adecuación precio-base, que ocurrió, ¿ya?, y que se resolvió y que hoy día nos permite tener algún grado de acción o certeza respecto de cómo debe calcularse la adecuación precio-base. El segundo, la tabla de factores. Yo creo que la medición nunca... O sea, una posibilidad era que incidiera respecto del stock de planes, pero creo que la aspiración de todo el mundo era que se resolviera, obviamente, los planes del 2020 en adelante, no sobre el stock, y eso es lo que ha generado la mayor dificultad, digamos, por la deuda y todo lo que hemos conversado. Y el tercero, evidentemente, GES, porque son las 3 materias judicializadas y que, evidentemente, en esta vuelta la Corte al menos 2 ha establecido
sentencias que implican un impacto general, o sea, una revisión completa del sistema para tratar de ordenar y disminuir la judicialización, por el impacto que tiene la judicialización en la Corte, ¿no? Un porcentaje altísimo de recursos de protección son establecidos en esta materia. Entonces, evidentemente eso ha generado. Es claro que GES va a ser una materia de discusión este año, es claro, ¿no? Y si no es con efecto general y termina siendo solo con efecto individual, eso no exime de la necesidad de poder revisar la situación igual, porque claramente 3 años más adelante se va a seguir generando el problema, ¿ya? Entonces, es evidente que ese es un punto que también hay que resolver. Ahora, estos modelamientos han sido abocados básicamente a esta situación de la Corte porque ya es complejo en sí mismo. Y sobre esto después podremos conversar la situación según lo que se resuelva, porque es muy incierto el escenario para poder construir, digamos, algo en ese sentido ahora, en este contexto particular, ¿ya? Eso... No, sí, senador Castro. Solo para luego, precisar. es que me senador llevaron a Kass, otra que quería respuesta. hacer Sí, para precisar, presidente, al superintendente o a la ministra. Si yo soy un usuario, con pera y manzana, después de junio, escenario ya de cumplimiento de fallo, ley corta resuelta, soy usuario y mi duda es, ¿cuál es mi nuevo precio final de plan con nueva tabla de factores 2019? Que entendemos que va a ir a la baja respecto a mi actual precio de plan. Ya. Si yo conozco ese dato, lo voy a conocer, primera pregunta, ¿cuándo lo voy a conocer? Segunda pregunta, ¿cuándo se va a hacer uso de mi derecho a pedir la devolución? ¿En qué tiempo? ¿Son 2 años? ¿Es de inmediato? Porque, ¿cuál es la lógica que yo trato de transmitir? El día que yo conozca mi nuevo precio de plan, que es más barato que el anterior que tenía, yo me hago ya ciudadano exigible que me devuelvan algo. Otra cosa es que me digan en tal tiempo, en tal rango, ya. Pero ya conocí mi nueva tabla de factores y se aplicó. ¿Eso cómo se coloca en el contexto, pregunta, de un nuevo precio base que con el ICSA que ustedes van a dictar esta semana, que me imagino que es un ICSA que puede ser más holgado, no sé, más grande que el anterior, no sabemos. ¿Cómo se juega con el precio base? ¿Ah? Porque Sí. ese es otro factor de equilibrio de las preguntas que se hicieron al principio. Sí. Una cosa es jugar con el tiempo, ¿verdad? Con tabla de factores, factor tiempo. Y otra variable es el factor precio base y cómo eso también genera equilibrio de solvencia para poder pagar. Entonces, me gustaría entender también esa dimensión de la aplicabilidad de lo que va a suceder sin que nadie le suban el precio final. Estamos claros que la Suprema ordena que a nadie le suban nada de lo que ya tienen hoy. Pero, ¿cuánto se baje? Por eso yo les preguntaba, ¿cómo están segmentados los contratos? ¿Cuántos contratos hoy quedan iguales con tabla de factores 2019? ¿Cuántos quedan a la baja? ¿Cuánto a la baja? ¿Cuántos quedan por arriba? Si es que hubiera alguno por arriba, para poder entender bien. Sí, es como el 30%, es como el 30% el que aproximadamente se ha afectado a la cartera total. Pero mire, ¿Que van a la baja o claro, a la alza? a la baja. Pero insisto, o sea, las cifras, por favor, en su momento las vamos a ir compartiendo, no hay ningún problema en hacerlo en la medida en que vamos teniendo, digamos, estas precisiones, porque si no se torna todo lo especulativo en base a cifras más, cifras menos, y si estas cambian definitivamente, se genera una expectativa. Entonces, yo por eso he pedido harta responsabilidad y que no me exijan tanto las cifras. Lo primero, yo creo que es importante separar, ¿ya?, el proceso de adecuación precio-base que está regido por la ley 21.350 y que ocurre anualmente respecto de la situación de la implementación del fallo. Son dos cuestiones que van por carriles completamente distintas. ¿Por qué? Primero, porque la adecuación precio-base, ¿ya?, regular la 21.350 tiene elementos objetivos establecidos tanto en la ley como en el decreto supremo que lo norman, ¿ya? Por lo tanto, es imposible que uno pueda incorporar allí elementos, por la mera vía administrativa al menos, que puedan eventualmente hacerse cargo de menores ingresos, ¿ya?, producto del fallo, porque esto responde a otro tipo de elementos de cálculo, ¿no?, que tiene que ver con variaciones interanuales, con variaciones en el SIL, con variaciones en las prestaciones, en los gastos operacionales, etcétera. Hay una fórmula, ¿no?, que está detrás de ello y que nos lleva a calcular el indicador que actúa como un techo de alza o de adecuación precio-base anual, ¿ya? Entonces eso es una cosa, ¿ya? Las ISAPRES van a tener el derecho, ¿ya?, si cumplen determinados requisitos, a alzar hasta el máximo que establezca el ICSA, que va a ser publicado antes del viernes o a más tardar el viernes de esta semana, porque la ley nos obliga
a que sea a más tardar el 10 de marzo. Indistintamente de ese proceso, que empieza a operar en junio, sí o sí, porque eso es lo que dice la ley, nosotros tenemos que ver entonces esta otra situación, ¿no? Otro elemento, ¿no? Porque los efectos que genera la aplicación del fallo respecto de los menores ingresos va a generarlos también, indistintamente de la adecuación precio-base del año 2023, ¿ya? Pues se generan diferencias igual. Si hay una adecuación cero, por ejemplo, y se mantiene el mismo precio base y el valor de tu plan, por lo tanto, se mantiene igual, tú colocas la tabla y si la tabla va a la baja, se genera una merma de ingreso, así como se genera una deuda también. Entonces, para mantener ese ingreso o eventualmente establecer un equilibrio, tú tienes dos alternativas. O mantienes ese ingreso, ¿ya?, por alguna intervención en la tabla, que no puede ser por la vía administrativa, o eventualmente aplazas el efecto de ese fallo para que pueda existir un elemento de equilibrio en los ingresos, que es la propuesta que se ha estado estableciendo. Ahora, hay algunos que pueden generar una mayor deuda en el tiempo, ¿ya?, porque puedes seguir acumulando deuda en la medida que el fallo no está implementado 100%, aunque no sea la deuda total, ¿ya?, porque tú estás implementando parte del fallo, estás pagando ya parte de la deuda. Entonces, todos esos elementos que son no fáciles, son complejos, tienen que estar dentro del modelamiento para permitir lo que aquí se ha planteado, la factibilidad de implementar entonces el fallo, ¿no? O sea, aquí se requiere una intervención de estabilización. En términos médicos es la estabilización del paciente crítico, ¿ya? Y de esa manera poder permitir que pueda entonces hacerse cumplir el fallo, que es lo que nos interesa a nosotros. Indistintamente que después haya una discusión de fondo, ¿ya?, respecto de, obviamente, una eventual reforma a la salud, que eso es una cuestión posterior a la resolución de este tema en particular, que ya es muy complejo. No sé si logré... No se mencionó. No, si por ley podría, si que se autoriza. O sea, la ley puede establecer lo que sea. Claro. Por eso o sea, me lo pregunto. Mientras esté dentro del marco constitucional, puede la ley cualquier cosa decirlo. Pero no, o sea, lo que se está planteando aquí es eventualmente dos cosas. La ministra lo dijo muy claramente ayer. Es cómo se realiza un cumplimiento progresivo del fallo, y hay elementos que se empiezan a cumplir del día 1 y otros que se van a aplazar, y una propuesta o una posibilidad eran 24 meses, aquellos que se aplazan, y por otro lado, si hay devolución, entonces, en cuanto esta devolución se puede realizar para hacerla factible, precisamente por las inquietudes que aquí se han planteado. ¿Cuánto de esa magnitud de deuda es posible pagar en cuánto tiempo con la situación que actualmente existe? Porque si no, el problema que se genera es que hay una expectativa de pago de deuda y una imposibilidad de pagarla. Por lo tanto, los perjudicados directos, ¿quiénes son? Las personas, ¿ya? Y en segundo lugar, si alguna de las ISAPRES llegara a quebrar, ¿ya?, eventualmente también los prestadores. ¿Por qué? Porque esa deuda queda imputada a la garantía general, que ya la garantía general, entonces, por el orden de prelación, pagaría parte de la deuda de las personas y dejaría sin pagar deuda a los prestadores. Entonces, por eso que es relevante esto, ¿ya?, considerarlo también en el proyecto de ley, y por eso se ha planteado que tiene que estar aparte, digamos, de la garantía general para evitar afectar también a los prestadores. Hay una serie de elementos de consecuencia que estamos analizando acá que debieran ser considerados por el proyecto de ley. Por eso que es importante compartir conceptualmente esto. Bien. Senador Kass y después senadora Órdenes. Gracias, presidente. Al primero, aquí se ha dicho muchas veces esta lógica como un poquito dicotómica de entender casi si yo estoy del lado de las personas, si yo estoy del lado de los prestadores, si estoy del lado de la aseguradora. Y creo que es un error no entender de que el sistema en su conjunto es lo que permite maximizar el bienestar de las personas cuando funciona bien. Y lo digo sobre todo para el mundo político, que somos re buenos para tratar siempre de caer en el juego de ángeles y demonios y de no entender que en el fondo lo que uno puede significar en un corto plazo, pensar de que le voy a hacer daño a alguien que tal vez le tengo por cualquier motivo algún tipo de prejuicio, puede terminar afectando a quien se supone que estoy defendiendo. O sea, en el fondo, no entender el efecto dinámico que significa que hoy día, le guste a quien le guste, 3 millones de chilenas y chilenos que han elegido estar en el sistema privado, con todas las críticas que uno puede tener en el sistema privado y que muchas de ellas se pueden merecer o no merecer. ¿Ok? Entonces creo que es importante entender que la acción de responsabilidad que está haciendo el gobierno es para justamente
garantizar que esa opción, que es lo que yo he entendido, porque había muchos que tenían el prejuicio hacia el gobierno, decir, no, el gobierno como no le gusta que exista esta libertad, va a querer dejar caer al sistema privado de salud, de aseguradoras privadas. Entonces, despejado ese prejuicio, que me parece muy importante y la ministra lo ha hecho en forma reiterativa, yo lo que creo que va quedando, presidente, es, y lo digo con total responsabilidad, creo que aquí hay un problema financiero muy complejo, ¿ya? Más allá del médico. Más aún, creo que el haber esperado los fallos de la Corte complejiza aún más el problema financiero. Porque la Corte lo que falla ya está. Si es que hubiésemos legislado antes del fallo de la Corte, tú tienes más holguras y más movimiento de acciones para hacer que el sistema sea sustentable. Una vez que ya entra la justicia, y particularmente la Corte Suprema, en el fondo no queda otra en los sistemas democráticos que todos valoramos que acatar, ¿cierto? Entonces, esto lo digo más allá de este caso en particular, para que entendamos lo grave que es haber cometido pecados de omisión en materia legislativa, como sector político en general, varios el año pasado, pero también los varios años anteriores, porque en el fondo terminó fallando la Corte Suprema, y lo dijo muy bien el superintendente, en parte la Corte Suprema dice, oigan, pero además sí, córtenla, pues si yo como sistema judicial no me la puedo con toda esta actividad. Entonces la Corte Suprema hace un paralelo también al sistema político, más allá del problema puntual de salud. Dice, ¿saben qué? En el fondo, ese pecado de omisión está generando un problema en mi sistema sistémico judicial, y por lo tanto yo voy a zanjar lo que yo crea que maximiza el bienestar de las personas, más allá que esto, la Corte Suprema sin ninguna capacidad, ni rol, ni responsabilidad de pensar en el efecto sistémico. Entonces, la situación, presidente, es muy grave, y ministra, por su intermedio, presidente, porque yo de verdad creo que la pregunta que hice ayer, la que volví a hacer hoy día, y que el superintendente ha tratado de decir que están trabajando en ella, es extremadamente relevante de que ojalá el Ministerio de Hacienda se involucre mucho en esto. Usted lo dijo, yo lo sé. Pero creo que sería bueno que estuvieran acá también. Perdonen que se los diga, o la persona que lo están ayudando, porque de verdad creo que va a dar certeza a todo este proceso que ustedes están liderando con genuino interés y con mucha seriedad, de que efectivamente podamos responder una gran pregunta, presidente, que es, y yo entiendo lo cuidadoso que tiene que ser el superintendente y usted, ministra, por su intermedio, presidente, en esta materia, pero la gran pregunta del final del día es, ¿existen las propuestas de solución que el gobierno está poniendo sobre la mesa? Y que es lo que decía el senador Macaya, ¿la factibilidad de que esto cuadre? O sea, al final del día, en el fondo, y es una pregunta muy financiera, ¿ah? Con la heterogeneidad que hay, tal vez no se salve para todo, pero por lo menos para que salve un grueso del sistema, para que no colapse todo el sistema, se salvará el 80% de los actores, 20% no se elaborarán, se tendrán que fusionar con no sé quién, da lo mismo, pero en el fondo, en el punto de fondo, como es un problema financiero, y dado que la Corte Suprema ya más encima nos puso borde, si además va a poner otro borde adicional con los GES, que no sabemos, pero puede ser, entonces yo simplemente, y con esto termino, presidente, la pregunta que le haría al superintendente, o a la ministra, no sé quién de los dos querrá responder, pero no quiero una cifra en algo, una proyección estimativa, pero sí es el compromiso político o de responsabilidad política de decir, ¿saben qué? Vamos a buscar que esto cuadre. ¿Me explico? O sea, vamos a hacer las simulaciones para que, y nos entendamos todo en español, esto cuadre, ¿ah? Y que no se colapse el sistema, y que en el fondo vamos a traer expertos, vamos a tener, y de hecho yo aquí le quiero decir algo, ¿ah? Yo quiero festejar que ustedes se hayan querido juntar el viernes pasado con los expertos. Yo sé que ustedes tuvieron la deferencia de postergarlo, porque como los políticos somos un poco quisquillosos y nos creemos más importantes de lo que somos, a veces exigimos cosas que no corresponden, pero yo los invito a que sigan juntándose con los expertos todo lo que quieran, y más. También con nosotros, si no es que tengamos alergia, pero en el fondo es muy relevante que esto lo hagamos con mucho consenso académico. Creo que va a ser la mejor receta para usted, ministra, la mejor receta para el presidente Boric, la mejor receta para todos nosotros como Congreso, que ustedes ojalá intercambien mucha información de simulaciones para que al final la decisión que tomen, y lo malo es que estamos contra el tiempo, porque en el fondo usted tiene que entrar en marzo, si no, no nos van a dar los plazos que tiene
la guillotina de mayo que se viene. Entonces, la pregunta es esa, ministra. ¿Está el compromiso de buscar las simulaciones, pero hacer todo bien para que esto finalmente cuadre? Más allá de que tal vez los cifras hoy día no las quieran dar, no las tienen y las están trabajando. Senadora Jimena Órdenes. Sí, verdad. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra y a todo el equipo que la acompaña el día de hoy. Yo creo que en general el problema es de una magnitud bien compleja y por lo tanto creo que la única conclusión que uno tiene es que, claro, no vamos a hablar de montos, pero los montos son siderales, entonces requiere de un análisis financiero bien riguroso para poder garantizar y resguardar los derechos de los 3 millones de chilenos y chilenas que están afiliados al sistema privado de salud. Entonces, a mí me falta un actor acá, que entiendo que se retiró de la mesa, que no es la idea decir esto, sino es el actor principal, es la ISAPRE. Entonces, supongo que cualquier solución, porque vamos a tener después el 30 de mayo, algo va a pasar, los precios, se acata el fallo, evidentemente van a bajar los precios de base, pero algo que tenemos que dar certeza es que no vamos a estar siendo, o al menos los afiliados, que se sientan amenazados que en un plazo X el riesgo va a aparecer, o el fantasma que estamos tratando de interpretar hoy día va a aparecer nuevamente. Entonces creo que el tema financiero es algo donde tenemos que buscar los recursos y las ayudas técnicas, donde más allá de Hacienda incluso. O sea, creo que quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho el Ministerio en buscar una arquitectura que le dé solución a un problema de esta magnitud. Pero claro, cuando se habla de otros elementos como la prima GES y otros, la tabla de factores, que ya es un tema, ¿cómo vamos a ir abordando eso? Yo entiendo que hoy día es contingencia, que lo que es más estratégico o estructural será otro camino, pero probablemente vamos a ir caminando en paralelo en ambas situaciones. Ahora, lo urgente, tenemos fecha, o sea, está el 10 de marzo, está el 30 de mayo, y creo que el exposa al 30 de mayo no tenemos mucho tiempo. Entonces, porque por ley vamos a poder establecer todo el nuevo paradigma, pero la ISAPRE no nos va a decir en 3 meses, mire, usted sabe que los montos eran enormes, que no me dan, y volvemos al problema inicial. Creo que es ahí donde tenemos el gran desafío. No sé si es una pregunta, pero lo planteo como cuál es el rol que están cumpliendo hoy día las ISAPRE en la búsqueda de la solución con la cual todos estamos comprometidos. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera agregar también un cuestionamiento respecto a ¿cuándo vamos a tener listo el modelamiento? Uno. ¿Cuándo vamos a tener claro respecto de los plazos? Un poco ya va a entrar en tierra derecha. ¿Cuál es la magnitud del riesgo sistémico? Y también acá se ha señalado que se requiere efectivamente entender que acá tenemos que funcionar con los datos que eventualmente pudieran entregar también las ISAPRE. Entiendo que ustedes han pedido depurar sus antecedentes en abril. Entonces, ¿cómo van a...? 31 de marzo. Ya, perfecto. Esto para poder hacer cuadrar la... Y también esta comisión quiere si tiene el acuerdo de los señores y señoras senadoras, invitar también a la asociación de ISAPRE. Yo creo que yo quiero invitarlo para que tengamos una sesión siguiente con el Ministerio y la asociación de ISAPRE, para que también esta discusión se haga de cara a la opinión pública. Yo creo que también es importante aquello, porque para poder dar certeza a los chilenos, a los 3 millones de chilenos. Entonces, modelamiento, plazo y riesgo sistémico son claves. Y también, ¿cuál va a ser el plan de contingencia si tenemos un fallo en igual condición respecto de las primas GES? Porque ahí sí que yo diría que eso podría ser el tiro de gracia para el equilibrio financiero del sistema. Y ahí sí que estamos hablando de un escenario completamente distinto. Ministra o superintendente. Sí, gracias. Sí, solamente decirle, presidente, a la ministra, a la autoridad, a la gente que está viendo acá, yo creo que es súper importante que el actor que no ha estado y que debiera estar a esta altura son las ISAPRE. O sea, ellos se retiraron de una mesa hace 1 mes y medio, han dado opiniones unilateralmente, está bien, están en su derecho.
pero creo que a esta altura, en este escenario en que ya entramos en escena legislativa, obviamente van a venir para acá, van a dar su punto de vista, pero yo llamaría a que ellos también retomen una instancia de diálogo con el gobierno, con todas las entidades que están acá. ¿Cómo no va a ser importante clarificar todos los puntos que aquí estamos con ellos mismos? Podrá haber diferencia, coincidencia o no en algunos, pero lo peor es hablar solo desde la distancia y no tener en la mesa como corresponde a todos los actores sentados. Me parece a mí que es una reflexión mínima para ellos. El próximo martes debiéramos invitar a la Asociación de ISAPRE y al Ministerio, a la Superintendencia y a FONASA, para que estén todos presentes en la misma mesa. ¿Les parece? Próximo martes. Ministra Superintendente. Muchas gracias. Bueno, decir que nosotros estamos abiertos a que la Asociación de ISAPRE nos solicite renovar la mesa o renovar reuniones. Eso siempre hemos estado abiertos. Entiendo que ha habido algún tipo de llamado y estamos a la espera que nos pidan volver a tener conversaciones y nosotros estamos perfectamente abiertos a recibirlos, porque evidentemente que entendemos que es importante que ellos participen, que den cuenta de sus cifras. Como mencionaba yo anteriormente, la situación de las ISAPRES no es homogénea. Y es bien relevante el tener el detalle de las cifras y efectivamente que incluso acompañen los modelamientos. Es muy importante el tema de los modelamientos, como empezó a resaltar el senador Kast y el resto de los senadores también lo han planteado. Este es un tema muy complejo desde el punto de vista financiero y por eso nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. Y en los modelamientos no solo tenemos que modelar los plazos que sean factibles para producir este espacio a la convergencia del equilibrio financiero, porque no vamos a llegar al equilibrio financiero de facto. Ustedes vieron las proyecciones del ejercicio actual de la ISAPRE, en el que sin fallo ni nada seguían teniendo pérdidas el primer año y después que se continuaban las condiciones al enero del 2023 y se estabilizaban alrededor del 2025. Sin embargo, todas esas cifras y esas variables están muy influidas por la pandemia. Y la pandemia es un evento que ha afectado muy profundamente a los sistemas de salud. Y ha afectado tanto por las modificaciones en la demanda asistencial, por lo tanto en la siniestralidad, no solo en el momento agudo, producto de los casos agudos de COVID-19, sino que posterior a la baja del COVID-19 por el ingreso de las personas que habían postergado su atención, que hemos visto en el sistema público y también en el privado unos picos de demanda de patologías que son más complejas de lo que era prepandémico y eso implica una mayor siniestralidad, sin contar con los subsidios de incapacidad laboral. Esa situación de los subsidios de incapacidad laboral se ha ido normalizando en el tiempo y por lo tanto son elementos que en el modelamiento influyen. Hay que hacer distintos escenarios de normalización del gasto de los subsidios de incapacidad laboral. Además hemos tenido esfuerzos en los temas de control del fraude de licencias médicas. Eso también influye en el escenario futuro. También los elementos de contención de costos que a nosotros nos gustaría que estuvieran incorporados en la ley. El hecho de modificar el mecanismo de pago, por ejemplo, FONASA, que trabaja, ustedes recuerden que el 40% de las atenciones del sistema privado se las otorga a beneficiarios del seguro público. Y FONASA ha incorporado el pago vía GRD a las clínicas y ha logrado una mayor eficiencia en el gasto con los prestadores privados. Por lo tanto, esa magnitud de mayor eficiencia también se puede, y la estamos tratando de incorporar en el modelamiento para evaluar en realidad cuál podría ser el impacto. O sea, decir que efectivamente el modelamiento es esencial, se necesita contar con los datos de la ISAPRE, es complejo el modelamiento, y de esos modelos efectivamente va a depender en definitiva los plazos. O sea, esto aquí no hay una idea de voluntarismo, sino que tratar de fijar un mejor escenario en base a las cifras y a los análisis financieros que permitan tener este equilibrio financiero para el grueso de la industria. Si toda la industria equilibra, bueno, eso depende también de la decisión de los controladores. Los controladores necesitan tener plazos definidos también, un cierto nivel de certidumbre respecto a lo que se está haciendo como escenario, porque también ellos pueden tener distintas decisiones respecto de si capitalizan o no capitalizan, en fin, ese tipo de temas, y nosotros evidentemente que entendemos que esa situación tiene que basarse en la mejor información disponible, con todas las incertidumbres que estoy mencionando referente a modelar, y que ya en el ejercicio habitual de las ISAPRES
sus forecasts son muy breves porque tienen mucha variación en sus me imagino que en sus parámetros de estimación. Yo soy epidemióloga, que es cercano al tema económico, en el sentido de que a veces es difícil proyectar, porque depende de las variables que uno esté considerando de base. Y justamente el tema del efecto de la pandemia es difícil de establecer esos plazos. Por eso es muy importante que la ley tenga mecanismos flexibles en el sentido de que si mejorara la situación, si bajaran los subsidios de incapacidad laboral, efectivamente se normalizaran, si las ISAPRES lograran una mayor eficiencia de gasto, ellos también puedan adelantar plazos de algunos de los temas que estamos nosotros planteando de acuerdo al modelamiento, que también exista esa flexibilidad. También sabemos que pese a todo, el escenario es complejo y por lo tanto tenemos que prever el que siga existiendo migración de personas a FONASA, y por eso nosotros insistimos en que también tenemos que mejorar la protección financiera de FONASA a través de sistemas en que sigan integrando los sistemas públicos y privados, que nosotros tenemos que seguir contando con los prestadores privados y que queremos hacer un uso más eficiente de ellos y lograr mejores coberturas financieras para los usuarios de FONASA. Y por eso nosotros pensamos que el proyecto en sí va respondiendo a dos elementos que tienen que ver con la situación producto de los fallos. Pero vamos a considerar, por supuesto, lo que está planteando el senador Chaguán. Estamos apurados en el tiempo, efectivamente, pero tampoco descartamos, como mencionó ayer el superintendente, el solicitar más plazo a la Corte en caso de que estemos muy apretados en los plazos de la ley, porque hay que ponerse en todos los escenarios. Esta es una situación compleja. Y no queremos que la respuesta a todas estas situaciones en el fondo quedemos amarrados a algo que quede técnicamente desequilibrado. Y si en el fondo se necesita más espacio para modelar y para tener las cifras, nosotros no vamos a tener dudas en exigir más plazo para tener una mejor respuesta, porque pensamos que eso es lo razonable. No sé si el superintendente quiere agregar algo. El senador Castro, para cerrar el tema. Sí, sí es que el gobierno, como dijo ayer la ministra, opta por enviar en un solo texto tanto la intervención sobre la tabla de factores, su aplicabilidad y la modalidad de cobertura adicional de FONASA. Entonces, quiero preguntarle al director de FONASA, ¿cuál es el escenario previsto que conjugue la migración sostenida y que pudiera aumentar hacia FONASA con el momento de aplicación de esta nueva, yo había entendido que era una nueva modalidad. Ahora, ayer se explicó que esto es dentro de la libre elección, entraría, ¿verdad?, este esquema de cobertura adicional. De modo tal de que haya alguna certeza vislumbrada del momento en que este nuevo FONASA va a entrar en acción con estas características. Ahora, hubo en su minuto una propuesta de un nivel E de FONASA, que lo propuso una persona determinada, un parlamentario, qué sé yo, y que se descartó. La modalidad de libre elección tiene B, C, D hoy día. Entonces me gustaría entender conceptualmente, no para entrar en los detalles, cómo se está configurando esto. Si se elige el camino de una ley con dos aspectos, como una ley directa del gobierno, ¿en qué pie queda el seguro catastrófico FONASA que estamos? Senador Flores, vamos a pedir reapertura de una discusión legislativa que dura 30 segundos después de la intervención del senador Castro, para que nos dé el voto. Sí. Entonces, si va todo esto en un paquete directo, ¿en qué pie quedamos con el seguro catastrófico de FONASA, que es un proyecto que se ha decidido mantener a la espera de indicaciones, en fin, porque es un mecanismo de absorción de lista de espera? Y sobre esa base, entonces, quiero entender mejor de cómo progresa FONASA a partir de esta iniciativa y que no ocurra que por ser ley corta se alargue, producto que la discusión de FONASA sea más compleja. ¿Cómo eso lo ecualizamos en la conversación una vez que llegue el proyecto de ley? Sí. Bueno, si les parece, lo podemos enfrentar esto el martes, porque vamos a invitar a la asociación de ISAPRE y nos vamos a invitar también a usted, al ministerio, al director de FONASA y al superintendente. Si le parece, si algo que nos pueda. Sí, puedo contestar brevemente, cosas generales, ¿no? Pero
Bueno, buenos días a todos los presentes, buenos días. Perdón, vamos a prorrogar unos minutos para que pueda... Sí. Mira, respecto de cómo comienza a funcionar la modalidad, cuál es la idea, digamos, es que hay distintas formas de su funcionamiento, ¿no? Pero en todo caso la propuesta tiende a ser independiente de lo que suceda finalmente con lo que se está conversando, ¿no? Con el modelamiento o el desenlace del mundo de las ISAPRES, ¿no? Lo que hemos previsto nosotros en este proyecto es que en el año pasado recibimos 378.000 personas, ¿no? Una cifra récord en la historia de FONASA. Acá, para hacerse una idea, una ISAPRE puede llegar a tener, ¿cierto?, entre 400.000, 600.000 personas, digamos, ¿no? Entonces, es prácticamente una ISAPRE mediana la que se trasladó en un año al FONASA, ¿no? No toda esa gente viene de ISAPRE, pero sí buena parte, ¿no? Otra gente viene incorporándose al mundo del trabajo, pero más o menos es también una cifra récord la gente de ISAPRE que se vino a FONASA, ¿no? Entonces, eso como primera cuestión. La incorporación o el funcionamiento de la cobertura adicional está pensado entonces en distintas etapas. En todo caso, puede ser, digamos, a través de licitaciones, ¿no? Primera cosa, ¿no? Entonces, eso implicaría para FONASA reunir una cantidad de personas importantes que esté disponible o que haya manifestado interés de tener esta cobertura y poder entonces licitar esa cobertura a seguros voluntarios, ¿no? Como comienzo. La otra posibilidad que hemos previsto es que FONASA en una primera instancia se haga cargo de la cobertura adicional, ¿sí? Y en determinado momento, cuando ya esta cobertura tiene una cantidad de personas grandes, ¿cierto?, y adecuadas, licitarla, ¿sí? Y también está el hecho de que las personas puedan, una vez que está ya funcionando, por eso que son importantes estas dos cuestiones iniciales, solicitar entrar, digamos, individualmente, ¿no? Esas son las formas de comienzo que hemos previsto. Por supuesto tiene detalles, ¿no? Pero más o menos ese es el diseño. Respecto del grupo E o la posibilidad del grupo E, digamos, nosotros la hemos descartado por distintas circunstancias, pero básicamente porque significaba trasladar contratos, administrar contratos que son complejos, digamos, y trasladar, digamos, en el fondo del mundo ISAPRE al mundo público, digamos, ¿no? Y también porque por una razón de equidad, digamos, en el motivo de que en la medida que nosotros implementamos políticas para la población que está en FONASA, tiene que ser más o menos pareja, en la que todas puedan acceder en la medida de ciertas posibilidades. Es cierto que depende del ingreso, ¿no? Pero por lo menos no de otras cosas, no de los beneficios, no hay otras cortapisas que impidan el acceso a una modalidad distinta de cobertura adicional. Lo del seguro catastrófico, esto, hay una parte del proyecto que plantea el fortalecimiento del FONASA que tiene que ver con las listas de espera. Entonces ahí hemos planteado una parte que está en esa discusión, que es la parte de poder sacar personas de la lista de espera para que puedan tener un segundo prestador, más allá del auge, ¿no? Y eso lo habíamos discutido en el contexto de ese proyecto, ¿no? Entonces esa parte está recogida, ¿sí?, de manera importante. Eso tenía una priorización sanitaria, una serie de elementos, ¿no? Sin embargo, estamos esperando, digamos, abrir esta discusión para saber qué pasa con la parte más asociada al stop loss, o sea, la cuestión del gasto catastrófico, ¿no? Si incorporarlo aquí o dejarlo en la otra iniciativa. Pero nosotros las simulaciones que hemos hecho, que es una parte de las preguntas que hicieron ayer, pero que no la voy a abordar ahora, pero sí que se tenga en mente de que hemos incorporado el uso de la CAEC en el mundo de ISAPRE, ¿no? O sea, todas las simulaciones que hemos hecho, como se trata de utilización del sector privado, las hemos hecho con una parte de la MLE del FONASA y otra utilización privada del FONASA, pero principalmente con la propia evidencia de uso del sector privado. Y por lo tanto hemos simulado y hemos hecho análisis considerando los elementos de seguro catastrófico de la CAEC, digamos, de ISAPRE. Por lo tanto, hay una posibilidad de incorporación acá o discusión en otro contexto, digamos, ¿no? Digamos el martes, yo diría, sí, muchas simulaciones. Oye, quisiera que pudiéramos reabrir la discusión del... Va a llegar en cualquier minuto. Quiero aprovechar entonces a la ministra
porque estamos esperando indicaciones. Hoy día están las federaciones de enfermedades poco frecuentes y que nos están acompañando. Y yo quisiera pedirle, porque había un compromiso de enviar justamente indicaciones para el proyecto que nos permitiera justamente establecer una remisión al plan nacional y poder incorporar justamente aquello en este proyecto de ley. Entonces, yo se lo quiero dejar instalado, ministra, porque están las federaciones de enfermedades poco frecuentes que nos están acompañando. Se conmemoró el Día de la Educación y Concientización justamente de las enfermedades raras poco frecuentes hace unos días atrás, y creemos que el 28 de febrero, y por eso es tan importante, tan relevante, poder lograr el compromiso del Ministerio de enviar esas indicaciones. Y nosotros entendemos que acá, si hacemos una definición de las enfermedades raras, o sea, enfermedades poco frecuentes, sí, o raras, y hacemos una remisión al plan nacional para darle fuerza normativa, yo creo que eso sería un avance muy importante, sobre todo porque ese plan nacional estuvo trabajado desde la sociedad civil. Ha estado trabajando también la ex senadora Carolina Goich, me tocó también cobrar y colaborar, acá también el senador Castro, y por supuesto al propio ministerio. Entonces, si es posible que eso pudiera llegar para poder despacharlo a la brevedad. Y eso está en tabla, está en el quinto lugar de la tabla. Yo quiero pedirle la excusa a las federaciones de enfermedades poco frecuentes, porque se alargó el tema de la discusión del mundo ISAPRE, que también tiene impacto respecto de las enfermedades raras o poco frecuentes, debido justamente a que ellos tienen mejores coberturas en muchas de esas enfermedades en el sistema ISAPRE que en FONASA. Y ahí también tienen una dificultad. Y yo quiero... Sí, adelante. ¿En qué momento cree, ministra, que se puede destrabar la conversación financiera en el seno del gobierno respecto al modelo financiero que tiene la Ricarte Soto, que es justamente una complicación que sabemos que existe y que tiene detenida en una cartera de enfermedades y terapias, pero que ¿cuál es la visualización de lo que viene sobre eso a raíz justamente del tema de enfermedades raras, que es muy demandante en esto? Sí, y me gustaría, si me permite, reabrimos la discusión del otro proyecto para despacharlo y luego le damos la palabra al presidente de una de las federaciones. La idea es reabrir, secretario, la discusión del proyecto de ley que modificaba el decreto con fuerza de ley número 1 del 2006, que fijaba el texto refundido, coordinado, sistematizado del decreto ley 2763-79 y de las leyes 18.933 y 18.469 con el objeto de eximir del requisito de orden médica a quienes soliciten la realización del examen de antígeno prostático. Sí, señor presidente. Despachado la sesión pasada, a través de la discusión particular, se advirtió un pequeño asunto que debía ser corregido, que se habló también con usted. Sí, con estamos de acuerdo. Entonces, ¿habría unanimidad para la reapertura? Sí. Muy bien. El honorable senador Flores trae una indicación que sí, adelante, senador. Que resolvería en principio esta situación. Presidente, tal como se acordó en la sesión especial, preparamos una indicación muy simple para que la suscriba por unanimidad la comisión y que señala que solamente se suprime la palabra preventiva en este proyecto que exime el requisito de orden médica y quienes solicitan la realización de examen preventivo del antígeno prostático. Quedaría sencillamente la realización del examen de antígeno prostático, nada más. Eso es todo y eso resuelve el problema. ¿Unánime, les parece? Sí. Unánime. Suscrita por unanimidad la indicación y aprobada. Muy bien. Muy bien. Al presidente de la Federación, que me pidió la palabra, aprovechando que está la ministra, le pido cortito porque está la ministra y tiene que partir, pero adelante. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Por su intermedio, saludar a la ministra y, bueno, a todos quienes se encuentran hoy día presentes en esta sesión. Bueno, señor presidente, aprovechar la ocasión para solicitar que también como sociedad civil seamos parte
del tema de la ISAPRE. Creo que esto nos afecta mucho a nosotros. Sabemos que el 40% de esos 3 millones de afiliados a ISAPRE, que vendría siendo como 1,5 millones aproximadamente, tenemos convenios contractuales con la ISAPRE y estamos amarrados a esos contratos y muchos no necesariamente tenemos dinero como para estar en la ISAPRE, sino que estamos por una necesidad, porque no encontramos solución en el sistema público. Por lo tanto, aprovechando esta ocasión, además que tiene tanto que ver con las enfermedades poco frecuentes, solicitar también a la ministra que por favor haga las indicaciones que sabemos que tienen todas las intenciones de poder colaborar con esta invisibilización que tienen las enfermedades raras, poco frecuentes, huérfanas o de diagnóstico complejo, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos urgentemente el apoyo del gobierno para poder tener de una vez por todas una ley de enfermedades poco frecuentes. Señor presidente, usted tiene toda la intención también, lo sabemos, de hecho ha puesto en tabla el proyecto que durante años durmió durante todos estos periodos, por lo tanto, nosotros también hicimos junto a la Federación Chilena de Enfermedades Raras y la Alianza de Pacientes, que hoy día también se encuentra presente, le hicimos propuestas a su proyecto, las cuales fueron aceptadas y hoy día estamos a la espera de lo que involucraba el patrocinio del Ejecutivo. Por lo tanto, solamente decir que necesitamos el apoyo de todos ustedes, de quienes están hoy día presentes, para de una vez por todas no pasemos otro año sin una ley de enfermedades poco frecuentes, raras, huérfanas o de diagnóstico complejo. Muchas gracias, señor presidente, señora ministra, muchas gracias también por escucharnos. Muchas gracias. Y en nombre suyo, de todas las organizaciones que han estado presentes, y vuelvo a insistirle a la ministra, para ver si es posible que esas indicaciones puedan llegar a la brevedad para poder despachar el proyecto. Dicho lo anterior, también pedirle la excusa a quienes estaban citados en el resto de los puntos de la tabla, pedirle la excusa a la doctora de Derecho Docente de Ética en Salud de la Facultad de Medicina, del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad Católica, señora Paulina Ramos, a los profesores de Medicina Jaime Godoy y Fernando Altermat, pedirle la excusa, porque se dilató el primer punto de la tabla. La idea nuestra es justamente poder despacharlo. Yo no sé si tienen disponibilidad para mañana, eventualmente, pero yo sé que es complejo, pero yo no tengo ningún problema en quedarme acá y escucharlos ahora si hoy día, mañana no tienen dificultad, y yo podría extendía el horario, y por último, para que quede en las actas la argumentación, el senador Castro podrá acompañarnos, que era uno de los que quería escuchar justamente su intervención, así que si no es posible mañana, podemos hacerlo ahora, a continuación, si les parece. ¿Tiene tiempo la doctora Paulina Ramos y el doctor Fernando Alternat? Sí, yo no sé, el doctor Godoy está ahí presente, el doctor Alterman tuvo que irse a Godoy, una entonces, cirugía. Si tenemos al doctor Godoy y a la doctora Ramos, podemos hacerlo a continuación. Señor presidente, por su intervención también está presente la doctora Jimena Luengo, que es la jefa del Departamento de Bioética del Ministerio de Salud, que también, digamos, me gustaría que pudiese Entonces, ser escuchada. a partir de esto, liberamos a la ministra, porque sé que tiene que partir, pero partimos con las exposiciones respecto del tercer punto de tabla. Perfecto, gracias, ministra. ¿Usted quiere quedarse de fenómeno? Perdón, presidente, no solo contestar, que usted me había preguntado respecto Sí, por favor. Sí, decir solamente que precisar que tenemos una mesa de trabajo, que estamos trabajando las indicaciones, y también que hemos conversado con FONASA, que está aquí el director respecto, ustedes saben que en el presupuesto se fijó una glosa que tiene que ver con la judicialización, y que nosotros estamos trabajando con la DIPRES en cómo
normalizar esa glosa en relación a la ley Ricarte Soto, y eso también lo estamos viendo en este año, entre todas las otras cosas que ya hemos visto que son bastante amplias y complejas, pero sí estamos considerando esa situación, el tema de los medicamentos que quedan por fuera de la ley Ricarte Soto, y que ha habido bastante ruido con eso, las indicaciones, los mecanismos de trabajo con los laboratorios. Así que todo eso se está trabajando. Entonces, además de la mesa que tiene que ver con el tema de la ley, también estamos viendo el tema financiero de cómo abordar las enfermedades poco frecuentes en relación a la judicialización y cómo mejorar los aspectos legales de la ley Ricarte Soto. Ministra, ¿cuándo podrían llegar esas indicaciones? Las indicaciones, no sé si Jaime puede darla. Presidente, por su intermedio, estamos trabajando en ello. Usted sabe las dificultades que tenemos desde el punto de vista de la creación de institucionalidades especiales. Sin perjuicio de ello, no puedo comprometerlas para el próximo martes, pero están en una fase de discusión avanzada que tenemos que despejar un par de temas institucionales y presupuestarios. Y sí esperamos que lleguen a la brevedad, pero desgraciadamente... Dentro del periodo de esta administración, ¿no? Idealmente, yo espero dentro de esta legislatura que se inicie. Yo espero... Sí, presidente, sabemos el compromiso personal que usted tiene. Porque yo quiero sacar este proyecto antes... Mire, yo voy a decir lo siguiente, yo no voy a entregar ni voy a renunciar a la presidencia de esta comisión si no saco adelante... No lo haga, no nos coloque esa carga a nosotros, presidente, por favor. Bueno, no. Pero si tengo el compromiso del senador Castro para sacarla adelante, no tengo problema. Está abierto, perfecto. Vamos entonces con la presentación de la doctora Paulina Ramos. Entiendo que va a ser la primera en exponer. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, señores senadores, señora ministra y autoridades. Yo quisiera hacer una exposición súper breve y primero declarar que esto lo hemos conversado también con la doctora Jimena Luengo, y la voluntad, yo creo, de todo aquí tampoco es los investigadores contra los pacientes, sino que la única forma de hacer una buena medicina es con mayor investigación clínica, investigación biomédica y con pleno respeto de los participantes, sus derechos, etc. Voy a ir rápido porque en honor del tiempo, así que para irnos... me voy directamente, voy a, a centrarme más bien en el tema de posibles indicaciones. En los ensayos clínicos y de repente en la discusión que se ha dado, que ha sido muy interesante en la Comisión de Salud del Senado, se confunde un estudio clínico con un tratamiento médico, y es muy importante separar que son dan lugar a dos tipos de responsabilidades. El sujeto de investigación, incluso en la ley muchas veces se habla del paciente. La verdad que es un sujeto que participa en una investigación, no es un paciente. Y eso da lugar a diferentes tipos de responsabilidades. Por otro lado, los ensayos clínicos, sin ensayos clínicos no avanza la medicina, tema que va a tratar en forma más detallada el doctor Jaime Godoy, que ha sido nuestro vicedecano, neurólogo y destacado profesor titular. No me voy a quedar en las responsabilidades, y en lo que tiene que ver con ensayos clínicos, que es la moción, trata de dos temas. Uno que es ensayos clínicos, artículo 111 del Código Sanitario. Ya hemos llegado a cierto acuerdo en la discusión que tiene que ver con dos temas. Uno, dar certeza a las personas que participan en la investigación, que luego, terminado el ensayo clínico, ellos tienen derecho, aunque porque nunca se va a saber si recibieron el placebo o la droga o el fármaco respectivo, tienen derecho a
la continuidad del tratamiento. ¿Cuál ha sido lo interesante? Que se ha planteado aquí que esa continuidad del tratamiento, y eso ojalá ustedes lo consideren, debe ser para, ¿cómo se llama?, sin costo para la persona que participó en el estudio. El responsable de eso va a ser la persona, el titular de la autorización especial para el uso provisional o el titular del registro sanitario, y esto tiene un límite, en tanto no se cuente con cobertura universal, ¿ya? Ese sería como el límite, ¿no?, de la responsabilidad de estos dos titulares, ¿ya? El otro tema, y aquí parto, es el artículo 28, que curiosamente se dio una paradoja. El artículo 28 se estaba discutiendo en forma paralela en esta comisión, artículo 28, y en la comisión que vio el tema de la ley de salud mental. ¿Y qué pasó? Que el legislador, nosotros habíamos en este proyecto de ley, ¿no es cierto?, que usted, la moción, había planteado que el artículo 28 de la 20.584, que regula los derechos de las personas con discapacidad psíquica, era tan estricto que terminó excluyéndolo de la investigación biomédica. Pero con la ley de salud mental promulgada el año 2021, no solo incorpora dentro de las personas con discapacidad psíquica o mental a las personas con esas características, con esa discapacidad, con esa condición, sino que a las personas que, ¿cómo se llama?, no puedan consentir físicamente. ¿Cuál es el problema? Que el artículo 28 de la 20.584 es un estatuto especial para las personas con discapacidad psíquica o mental. Y aquí, con esta amplitud de la ley, incorporan a las personas que no puedan consentir físicamente. En ese sentido, ha afectado a personas que pueden estar, y por eso era importante, que pueden estar bajo anestesia, que pueden estar temporalmente incapacitadas de dar su consentimiento. El otro problema de esta ley, del artículo 28 de la ley, es que pone en entredicho, bueno, y aquí con la doctora Jimena Luengo estuvimos conversando el tema y ojalá el Ejecutivo, así sea opinión del Ejecutivo, que la mejor forma de resguardar la participación de las personas con discapacidad psíquica o mental en una investigación clínica o biomédica tiene que reunir 4 requisitos copulativos que están en el proyecto de ley, pero el primero es que actúe debidamente representado. El segundo es que se cuente con un informe favorable del Comité Ético Científico acreditado, y aquí en el Ministerio lo están comentando y me parece una propuesta muy buena, que sea la Comisión Nacional de Protección de Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales la que se pronuncie, no la Secretaría Regional Ministerial de Salud. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional, dentro de sus facultades, es la protección de los derechos fundamentales y no la Secretaría Regional Ministerial, que no tendría las competencias. Por tanto, ojalá en relación al artículo 28 consideren entre sus iniciativas, primero, que solo sea el artículo 28 entendido para las personas con discapacidad psíquica o intelectual, no, y ahí se sugiere considerar solo se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces de expresar su consentimiento porque son con discapacidad psíquica o intelectual. En este momento nos encontramos con un problema real de que no se puede hacer investigación, por ejemplo, sino hay que hacer todo este trámite con personas que están con, por ejemplo, con antivirus, que llegan a los centros respectivos sin conciencia. Son enfermedades, si no prevalentes, muy necesarias de investigar.
El otro punto que queríamos levantar es que nos llama la atención que comités debidamente acreditados, que ya tienen un comité ético-científico, que tienen ya una trayectoria más de 20 años en Chile, se ponga en cuestión, y que son comités autónomos, que tienen una responsabilidad legal, se ponga y acreditado, se haya instalado la desconfianza sobre su profesionalismo, indicando en el artículo 28 que los respectivos investigadores tienen que someter en estos casos su protocolo de investigación a otros comités, no al de la propia institución. Y eso va contra toda acreditación y instalar esa desconfianza. Bueno, todas las propuestas que se han hecho, nosotros estamos disponibles para seguir planteándolas, dicen relación con fortalecer los derechos de los sujetos que participan y también fortalecer todo también la investigación biomédica y científica, y que esa se haga respetando los derechos fundamentales de los investigados. Nuestras observaciones van aquí marcadas, son breves y se las podemos hacer llegar. Sí, le quiero pedir que justamente las haga llegar, gracias. porque vamos a abrir un pequeño plazo de indicaciones en el día de hoy para los efectos de poder despachar este proyecto de aquí a la próxima semana. Vamos a ver si podemos convocar un par de sesiones más. Entonces, si usted lo manda, y yo pido hoy día el plazo adicional de indicaciones breve para dejarlas ingresadas, lo que sería útil para el despacho y el trámite legislativo correspondiente. Me señala que el profesor está presente. Sí, el doctor Godoy está aquí presente. Sí, por favor. Doctor. Sí, muy buenos días, señor presidente, saludos a los parlamentarios, autoridades presentes. La verdad es que básicamente lo que ha expuesto la profesora Ramos, nos interesa mucho destacar el tema de separar la discapacidad física de la mental, que tienen consideraciones distintas en términos de la investigación clínica, y también el tema del requerimiento de que la Secretaría Regional Ministerial de Salud apruebe los proyectos de investigación clínica cuando ya han sido aprobados por un comité de ética que en su funcionamiento, digamos, considera los derechos de los pacientes y que están acreditados, o sea, son entidades competentes para poder resolver esto. De modo que, más que nada, es eso, y si hubiera alguna pregunta, por favor, pudiéramos ayudar a responder a las inquietudes que pudiera haber. No, estamos bien. Lo que vamos a hacer, doctora Ramos y doctor Godoy, es que yo voy a pedir un plazo de indicaciones muy reducido, hasta hoy día, hoy día mismo, porque tengo interés de que si mañana tenemos sesión, comenzar la votación del proyecto en particular mañana. Quiero esto dejarlo despachado, por lo menos del primer trámite de la comisión mañana. Entonces, pongámoslo en tabla mañana, secretario, y yo voy a pedir un plazo de indicaciones. Si es que la doctora Ramos nos manda las observaciones del proyecto ahora, yo pudiéramos ingresarlas con la firma del senador Castro y la mía para su deliberación el día de mañana cuando iniciemos la votación en particular. ¿Les parece? Sí. Bien. Se la mando inmediato. Por favor. Estaba la representante del Ministerio de Salud, Jimena, si quisiera agregar algo. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad de conversar este tema aquí en esta sesión. Saludo a los senadores presentes, al senador Castro, entiendo las autoridades, parece que ya no están. Los otros senadores que están presentes quizás a distancia. Bueno, como dice Paulina Ramos, hemos conversado este tema y yo quisiera ser muy breve, pero presentarle unas preocupaciones que tenemos respecto en este proyecto de ley. Hay dos aspectos. Uno es el artículo 28, que acaban de comentar, y otro tiene que ver con lo que se está regulando para la investigación. Si me permite compartir la pantalla, quisiera mostrar un documento. Está autorizada para compartir pantalla, así que puede hacerlo sin problema. Quisiera ver si... Ahí está.
Perfecto. El primer artículo 28, senador, digamos, el artículo 28 nace de la ley 20.584 que tiene que ver con regular los deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud. Y en ese momento, en el apartado que tiene que ver con las discapacidades físicas y mentales, se quiso proteger a estas personas, y a solicitud también de la sociedad civil, de que no pudieran participar en la investigación científica, ¿ya? Es un malentendido de que la investigación científica hoy día no está tan regulada desde el punto de vista ético, ¿ya? Y ese artículo tenía una inconsistencia o una incongruencia en sí mismo, porque mencionaba que las personas que no podían dar su consentimiento no podían participar en la investigación, pero decía que las personas que sí podían dar su consentimiento, además de manifestar la voluntad, deberían tener también la firma del representante legal, ¿ya? Es una inconsistencia en el sentido de que si una persona puede manifestar su voluntad, es difícil que tenga un representante legal, porque no se ha determinado un representante legal para ello. Y en esta propuesta también se elevó un nivel más como de supervisión de esta investigación con estas personas en una condición especialmente vulnerable, que era que los estudios deberían ir también ser autorizados, además de por el Comité de Ética Científico, por la autoridad sanitaria. En la modificación reciente que se hizo en la ley 20.331 sobre salud mental, se agregó, como bien acaba de presentar Paulina Ramos, el tema de que los adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento, lo que hizo mucho más complejo el tema, primero porque introdujo una condición física en una cápita que tiene que ver para personas con discapacidad mental o cognitiva, ¿no es cierto? Pero además no queda muy claro qué significa no tener la capacidad física para otorgar un consentimiento. Eso significa no tener la posibilidad de firmar, no tener la posibilidad de manifestar por escrito. Es muy curioso porque podríamos tener incluso una persona con tetraplegia y que no pueda firmar o no pueda manejar las manos, pero simplemente tener mucha conciencia para saber si puede expresar o no su voluntad de participar, ¿no? Y entonces eso hace difícil estimar las condiciones de salud que sean tratables de modo que se pueda recobrar la capacidad de consentir. Y eso ha hecho muy complejo saber qué tipo de estudios realmente se pueden analizar en ese sentido, ¿ya? Introdujo también esta ley, lo que mencionó Paulina, que es que el comité que evalúa estas propuestas de investigación no puede tener relación con la institución donde se realiza, lo que entonces significaría que los estándares de acreditación que nosotros hemos desarrollado para los comités de ética científicos se ponen un poco en cuestionamiento, por una parte, y por otra parte se estima por parte de los comités que no necesariamente los comités que corresponden a otras instituciones pueden tener todas las condiciones para evaluar correctamente tanto la capacidad de los investigadores como la infraestructura de la institución donde se propone llevar a cabo este estudio como para poder aprobar. Y lo que y de alguna manera este proyecto mantuvo fue de alguna manera el informe favorable del Comité Ético Científico y además la autorización de la Secretaría Regional Ministerial. En esta propuesta actual ya ocurren, digamos, varias cosas. No se elimina la condición física, que es algo que habría que discutir en el sentido de saber cuál fue el espíritu de incorporar este aspecto, ¿no? Y por otro lado, de alguna manera se habla de que habría la posibilidad de que acompañantes pudieran otorgar el consentimiento para participar de algunas personas cuando vayan a su atención de salud y ser convocados a una investigación científica, lo que nos parece que un acompañante no cumple realmente la condición de ser alguien designado por la persona o que tenga una relación familiar que pueda representar realmente la voluntad de esta persona, ¿ya? Y no se modifica esto de que tiene que ser un comité de ética acreditado de otra institución y no de la misma que lleva en relación, y desaparece este segundo nivel de resguardo que es el que se supone que realiza la autoridad sanitaria como una mayor supervisión de estas personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿ya? En ese sentido, como bien dijo Paulina, hemos estado conversando y como debe ser su conocimiento, en esta oficina de ética hay una comisión ministerial de ética e investigación en salud, en la cual está elaborando en este momento una propuesta, porque creemos que es el momento de hacer definitivo y una buena definición de este artículo,
sin marginar a las personas que tienen este tipo de discapacidad de ser beneficiadas de los avances científicos que otorga la investigación y poder beneficiarse en su patología, en lo que puedan tener como mejores tratamientos actualizados, pero también sin dejar de proteger. Entonces, en ese sentido, ha parecido una buena oportunidad considerar a la Comisión Nacional de Protección de los pacientes, de las personas con enfermedades mentales, el consultar su opinión, el que el Comité de Ética Científico deba consultar su opinión y contar con un informe más para poder otorgar su informe favorable. Quizás no la autoridad sanitaria necesariamente, pero sí que el Comité de Ética Científico, que es el responsable de hacer el seguimiento de aquellos proyectos en que otorga su informe favorable, tenga a la vista realmente una situación de mayor cuidado con estas personas. No nos parece por ahora razonable que no haya un segundo nivel de control si tenemos preocupaciones efectivas de que las personas no sean vulneradas en sus derechos cuando no pueden otorgar su consentimiento respecto de este tipo de participación voluntaria en una investigación, ¿ya? Por otra parte, pues entonces el tema de nuestra preocupación con el artículo 28, y como le digo, estamos elaborando una propuesta, y yo creo que de aquí a mañana o aquí, hoy día mismo la invitación es muy breve el plazo, ¿ya? Y finalmente, solamente para aportar, porque otro de los temas que habla este proyecto de ley es el tema de que se ha disminuido la investigación científica biomédica a partir de estas incertezas jurídicas que se producen con los cambios que hubo en el Código Sanitario, con la ley de Cartes-Soto, y solamente mostrar para efectos de información que, no sé si estoy compartiendo la pantalla. ¿Estoy bien? Sí, estamos mirándola. De hecho la necesitamos la presentación porque estábamos hablando que mañana, como vamos a estar votando, es muy útil tener las observaciones de ustedes presentes para ir comentando, y si estuviese presente mañana, sería ideal representando al Ministerio junto con las autoridades ministeriales. Así que, pero por favor sigan porque estamos anotando todas y cada una de las observaciones. Perfecto. No, solamente compartir este cuadro que es el número de solicitudes de estudios clínicos que se hizo al ISP entre el año 2002 y 2022. Y en eso se muestra que efectivamente en el momento que se discutía esta ley de Cartes-Soto, donde podía haber esta incertidumbre, bajó el número de ensayos clínicos que solicitaban autorización, pero que esto ha ido remontando y está alcanzando sobre 100 ensayos clínicos anuales, que está alcanzando las cifras anteriores a hace más de una década. Entonces, la razón de tratar de modificar estas condiciones, a lo mejor de responsabilidad de los patrocinadores, no necesariamente debería ser porque ha disminuido la investigación científica en biomédica, ¿ya? En mi interés particular, como le decía yo, desde la Oficina de Bioética, creemos que es importante que ese intento de protección excesiva de las personas con discapacidad física y mental, de alguna manera también las margina de beneficiarse del avance científico, pero que esto tiene que tener un resguardo particular porque estamos hablando de poblaciones vulnerables, como bien indican los estándares internacionales del SOMS, que deberíamos tener cuidado. Por lo tanto, creo que es una cosa que debemos mirar con más detalle y que debería ser un momento de una buena oportunidad para que definitivamente quede un buen artículo 28 con claridad tanto para los investigadores, para los comités de ética científicos, como para los participantes de la investigación. Muchas gracias, señor presidente. Creo que esas son mis observaciones y se las hago llegar a través de Jaime. Sí, por favor, yo le pediría que le hiciera llegar a la brevedad a la Secretaría de la Comisión y si es que mañana nos puede acompañar cuando empecemos la votación en particular, sería útil para que también hiciera presente, más allá de que nosotros vamos a tener a la vista justamente estas observaciones para ir avanzando. Perfecto. Eso. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias.